¿Qué tal están? Romano Guardini, la lucidez de un pensador entre dos mundos que se apagan. Hay pensadores que interpretan su tiempo y hay otros, mucho más escasos, que consiguen anticipar el nuestro sin haberlo vivido. Romano Guardini pertenece a esta segunda estirpe, un sacerdote, filósofo y teólogo que, a mediados del siglo XX, en plena efervescencia de las ideologías totalitarias y del optimismo tecnológico occidental, se atrevió a preguntar algo que hoy nos parece dolorosamente actual. ¿Qué le ocurre al ser humano cuando pierde el sentido de sus propios límites? Guardini no fue un profeta de catástrofes ni un nostálgico del pasado, fue ante todo un observador extraordinariamente fino de la condición humana, capaz de sostener a la vez el rigor filosófico y la hondura teológica sin sacrificar ninguno de los dos. Comprender su pensamiento es, en buena medida, sin duda, comprender por qué Occidente llegó a la encrucijada espiritual en la que hoy se encuentra. En este sentido, se puede hablar de una vida entre fronteras. Romano Guardini nació en Verona, Italia, en 1885, pero su familia se trasladó pronto a Maguncia, en Alemania, ciudad que él consideraría siempre su verdadero hogar. Esta doble pertenencia, italiana de nacimiento, alemana de formación, no es un dato anecdótico, sino una clave de lectura de toda su obra. Guardini fue, desde el principio, un hombre de frontera, capaz de moverse con naturalidad entre la sensibilidad mediterránea, más plástica y encarnada, y la profundidad especulativa de la tradición germánica. Su itinerario intelectual comenzó, sin embargo, lejos de la filosofía y la teología. Guardini estudió primero química, después economía política, antes de descubrir que ninguna de esas disciplinas respondía realmente a la inquietud más profunda que lo habitaba, la pregunta por el sentido último de la existencia. Fue entonces cuando decidió orientar su vida hacia el sacerdocio, siendo ordenado en 1910. Esta decisión no debe entenderse como un simple cambio de vocación profesional, sino como el descubrimiento de que la pregunta filosófica y la pregunta religiosa, en su caso, eran en realidad una sola pregunta formulada desde dos lenguajes distintos. Tras su ordenación sacerdotal, Guardini se doctoró en teología con un estudio sobre San Buenaventura y ya desde ese momento mostró una inclinación muy particular. No le interesaba la teología como sistema abstracto, sino como una forma de pensamiento capaz de iluminar la experiencia concreta del ser humano. Esta orientación se consolidaría a lo largo de toda su trayectoria académica, que lo llevaría a ocupar cátedras de gran prestigio, primero en Berlín, donde ejerció como catedrático de Filosofía de la Religión y Cosmovisión Católica, después, tras ser expulsado de su cátedra por el régimen nacionalsocialista en 1939, en un episodio que revela su temprana e inequívoca oposición al totalitarismo en Tubinga y finalmente en Múnich, donde permanecería hasta el final de su carrera docente. Este dato biográfico, el de su destitución por parte del régimen nacionalsocialista, no es menor. Guardini se negó sistemáticamente a plegarse a la ideología dominante y su pensamiento posterior sobre la técnica, el poder y la masificación del individuo debe leerse en parte como una respuesta filosófica a la experiencia directa del totalitarismo. No teorizó sobre el mal desde la distancia, sino desde la cercanía de quien lo vio actuar sobre las instituciones que él mismo habitaba. Guardini murió en Múnich en 1968, dejando una obra extensísima, más de 70 libros y centenares de artículos que abarca la filosofía de la religión, la teología, la estética, la pedagogía e incluso la crítica literaria, con estudios notables sobre Dante, Dostoyevsky, Hölderlin o Rilke. Fue además una figura de enorme influencia pastoral. Sus retiros y conferencias, especialmente los dirigidos a la juventud universitaria alemana en el castillo de Rottenfels, marcaron a generaciones enteras, entre las que se encontraba un joven Joseph Ratzinger, quien más tarde, ya como Benedicto XVI, reconocería la profunda huella que Guardini había dejado en su propio pensamiento teológico. El núcleo del pensamiento de Guardini es la filosofía de lo concreto viviente. Para entender la filosofía de Romano Guardini es necesario abandonar de entrada la idea de que se trata de un pensador sistemático al modo de la gran tradición idealista alemana. Guardini desconfiaba de los sistemas cerrados, de las construcciones filosóficas
que pretenden explicarlo todo desde un único principio abstracto. Su método, en cambio, es lo que él mismo denominó una filosofía de lo concreto, viviente. Un modo de pensar que parte siempre de la experiencia real, singular, y que se resiste a disolver esa singularidad en categorías generales que terminan por vaciarla de contenido. Esta orientación metodológica tiene una consecuencia decisiva. Para Guardini, la verdad no se alcanza únicamente mediante la abstracción conceptual, sino mediante una atención paciente y casi contemplativa a la realidad tal como se presenta. Por eso sus escritos filosóficos están llenos de análisis fenomenológicos minuciosos sobre la liturgia, sobre una obra de arte, sobre un paisaje, sobre un gesto humano, etc., en los que el detalle concreto nunca es un simple ejemplo ilustrativo, sino el lugar mismo donde la verdad se manifiesta. En este sentido, Guardini se mueve en la órbita de la fenomenología, próximo a autores como Max Scheler o Edith Stein, aunque sin identificarse plenamente con la escuela de Husserl. La teoría del contraste también es otra de sus aportaciones. En ella, diríamos, podemos decir que aporta, diríamos, en esta teoría del contraste, desarrollada sobre todo en su obra capital El contraste, distingue cuidadosamente entre dos tipos de oposición. La contradicción, que es una oposición lógica y excluyente, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, y el contraste, que es una tensión estructural entre polos que, lejos de excluirse mutuamente, se necesitan y también se condicionan recíprocamente para que la realidad concreta pueda existir. Así, por ejemplo, todo ser vivo concreto se sostiene en la tensión entre acto y reposo, entre unidad y pluralidad, entre interioridad y exterioridad, entre lo originario y lo formado. Ninguno de estos polos puede absolutizarse sin destruir la vitalidad misma del ser. Un exceso de reposo sin acto conduce a la petrificación. Un exceso de acto sin reposo conduce a la disolución. La vida, y con ella la existencia humana, la cultura, la historia e incluso la vida espiritual consiste precisamente en sostener esa tensión sin resolverla artificialmente en uno solo de sus extremos. Esta teoría que Guardini aplica con enorme fecundidad tanto al análisis de la persona humana como a la interpretación de la historia de la cultura tiene una importancia filosófica considerable. Ofrece una alternativa tanto a la dialéctica hegeliana, que resuelve la tensión en una síntesis superadora, como a los sistemas monistas que aspiran a eliminar toda tensión en favor de una unidad indiferenciada. Para Guardini, en cambio, la tensión no resuelta es constitutiva de lo real, y precisamente por eso la existencia humana tiene siempre un carácter dramático, nunca plenamente pacificado. En cuanto al personalismo de Guardini, es otro eje central de su filosofía. Es una concepción muy particular de la persona que lo sitúa en el amplio movimiento del personalismo europeo del siglo XX, junto a figuras como Emmanuel Mounier o Martin Buber, aunque con un acento propio. Para Guardini, la persona no es simplemente un individuo biológico ni una conciencia autónoma al modo del sujeto moderno postcartesiano, sino un ser esencialmente relacional, constituido en el encuentro con el otro y en última instancia con Dios. La persona, según Guardini, no se posee a sí misma de manera autosuficiente. Se recibe continuamente a sí misma en la relación, en el diálogo, en la respuesta a una llamada que la precede. Esta concepción tiene una importancia decisiva en su crítica al individualismo moderno, al que Guardini reprocha haber convertido a la persona en un átomo aislado, autorreferencial, incapaz de reconocerse deudora de una realidad que la trasciende. Frente a ese individualismo, pero también frente a las formas colectivistas que disuelven a la persona en la masa, critica especialmente, tras su experiencia del totalitarismo, estos planteamientos, diríamos colectivistas, y defiende una tercera vía, la persona como ser de relación, ni aislado ni disuelto, sino constituido en la tensión entre autonomía e interdependencia.
La crítica de Guardini a la modernidad supone pues el fin del mundo moderno. Uno de los aspectos más leídos hoy del pensamiento de Guardini es su diagnóstico de la modernidad, expuesto sobre todo en su influyente ensayo El fin de la edad moderna. Guardini no realiza aquí una condena moralista de la técnica ni un rechazo reaccionario del progreso científico, sino un análisis filosófico riguroso de lo que él considera el rasgo distintivo del proyecto moderno: la pretensión de dominar la naturaleza y la existencia mediante la razón instrumental, prescindiendo de cualquier orden trascendente que limite o dé sentido a ese dominio. Para Guardini, la Edad Moderna se caracterizó por una imagen del mundo optimista en la que el ser humano se concebía a sí mismo como sujeto autónomo capaz de someter racionalmente tanto la naturaleza exterior como su propia naturaleza interior. Sin embargo, sostiene Guardini, ese proyecto ha llegado a su agotamiento. La técnica, la tecnología, en lugar de liberar plenamente al hombre, ha comenzado a generar nuevas formas de dependencia y de despersonalización, y la razón instrumental, separada de cualquier referencia ética o trascendente, ha mostrado su capacidad de producir tanto bienestar como destrucción a una escala sin precedentes, como el propio siglo XX se encargó de demostrar de manera trágica. Lo notable de este diagnóstico es que Guardini no propone como respuesta un simple retorno nostálgico al mundo premoderno. Su propuesta es más sutil. Se trata de recuperar dentro de la propia condición técnica y científica del hombre contemporáneo una relación consciente y responsable con los límites de la existencia humana. El ser humano del mundo por venir, así lo llama Guardini, deberá aprender a ejercer su enorme poder técnico sin caer en la ilusión de la omnipotencia, reconociendo que la libertad humana solo es verdaderamente libertad cuando se ejerce en referencia a un orden de sentido que no es ella misma. La teología de Guardini pues, plantea a la liturgia como centro vital. Si la filosofía de Guardini gira en torno a la tensión entre los polos de lo real, su teología encuentra su centro de gravedad en un tema muy concreto: la liturgia. Su primera gran obra, El espíritu de la liturgia, publicada en 1918, tuvo un impacto extraordinario y sentó las bases del llamado movimiento litúrgico, cuya influencia sería decisiva décadas más tarde en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Para Guardini, la liturgia no es un conjunto de rúbricas o ceremonias exteriores, sino el lugar privilegiado en el que el ser humano entra en contacto simbólico y real con el misterio de Dios. Lo característico de su aproximación es que entiende la liturgia como una forma de juego sagrado ante Dios, una acción que no busca primariamente producir un efecto útil o pedagógico, sino que tiene su sentido en sí misma como expresión gratuita y desinteresada del ser humano ante lo divino, de un modo estructuralmente semejante, aunque no idéntico al del arte y al del juego infantil, que también encuentran su valor en el propio despliegue de la acción y no en una finalidad externa a ella. Esta concepción de la liturgia como acción simbólica encarnada está profundamente conectada con su filosofía de lo concreto, viviente. Así como la verdad filosófica se manifiesta en la atención al detalle real, la verdad teológica también se manifiesta y se comunica al ser humano a través de signos, gestos y símbolos concretos. El pan, el agua, el aceite, el gesto de arrodillarse, y no mediante fórmulas abstractas desconectadas de la experiencia corporal y sensible del ser humano. Guardini fue, en este sentido, un pensador profundamente sacramental para quien lo espiritual nunca se opone a lo corporal, sino que se realiza precisamente a través del cuerpo. En cuanto a la cristología y visión del mal, otra obra teológica de enorme influencia pastoral fue El Señor, una meditación extensa sobre la figura de Jesucristo, que combina el rigor exegético con una profundidad contemplativa poco frecuente en la teología académica de su tiempo. Guardini no pretende allí construir un tratado sistemático de cristología, sino ofrecer al lector una figura viva de Cristo capaz de interpelar existencialmente a quien la contempla en plena coherencia
con su método filosófico centrado en lo concreto y lo viviente frente a lo puramente abstracto. En obras como El poder, por su parte, Guardini desarrolla una reflexión teológico-moral sobre el uso legítimo e ilegítimo del poder humano, especialmente relevante a la luz de su experiencia del totalitarismo del siglo XX y en el ocaso de la Edad Moderna, que completa su diagnóstico cultural, incluye páginas de notable lucidez sobre la figura del anticristo, entendida no de forma fantástica, sino como símbolo teológico de una humanidad que, habiendo alcanzado un poder técnico inmenso, corre el riesgo de sustituir a Dios por sus propias construcciones, produciendo un orden aparentemente perfecto, pero vacío de trascendencia real. Algunas de sus obras principales en castellano son leídas y entre los títulos más relevantes de Romano Guardini, traducidos al castellano, cabe destacar, sin ánimo de exhaustividad, las siguientes: El espíritu de la liturgia, El contraste, ensayo de una filosofía de lo viviente concreto, El fin de la Edad Moderna, El Señor, El poder, Cartas sobre la autoformación, Mundo y persona, La aceptación de sí mismo y sus estudios literarios sobre Dante, Hölderlin, Dostoyevsky y Rilke, en los que aplica con notable finura su método fenomenológico y personalista al análisis de la creación literaria. En cuanto a la actualidad y vigencia de Guardini, más de medio siglo después de su muerte, el pensamiento de Romano Guardini conserva una sorprendente actualidad. Su diagnóstico sobre los riesgos de una técnica desligada de todo límite moral, su defensa de una persona relacional frente al individualismo contemporáneo y su comprensión de la liturgia como espacio simbólico irreductible a la mera funcionalidad, dialogan de manera directa con muchas de las inquietudes filosóficas y teológicas de nuestro propio tiempo, marcado por la aceleración tecnológica, la crisis del sentido comunitario y la búsqueda cada vez más extendida de formas auténticas de espiritualidad. Guardini no ofrece respuestas fáciles ni recetas cerradas. Su legado es más bien una manera de pensar paciente, atenta a lo concreto, capaz de sostener las tensiones de la existencia sin resolverlas artificialmente y siempre abierta, en último término, a la pregunta por el sentido último que atraviesa toda la experiencia humana. Esa es quizá su mayor lección, que pensar rigurosamente y creer profundamente no son dos caminos separados, sino, para quien sabe recorrerlos con honestidad, dos formas de una misma búsqueda de la verdad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, en el que ya dispone de más de 13.800 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.